buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 18 de octubre de 2019. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6:35. Quiero enviar un gran saludo, un gran abrazo al doctor Aldo Díaz Lacayo. Hoy está de cumpleaños. Está cumpliendo nada más y nada menos que 83 años y sigue entero. Y ha recuperado plenamente su dolencia. De manera que felicidades a Aldo, felicidades a Tete y a su familia. Estuvo de cumpleaños Maritza Castillo el miércoles pasado. A ella no le gusta que dice ella, que se publique, pero bueno, la traicionó su hijo Camilo Mejía. De manera que felicidades también a Maritza. Y hoy está de cumpleaños Yamil Buitrago, allá en Ciudad Sandino. Felicidades, Yamil. Ayer falleció Alicia Alonso, que es mucho más que una bailarina de ballet, la mejor que ha producido Cuba y América Latina, mucho más. Decía Fidel que en Cuba hay dos clases de personas, Alicia Alonso y los demás. Ya tenía 98 años, hacía muchos años estaba retirada de toda actividad artística. Ella fundó su escuela con sus hermanos Fernando y Alberto. Alberto era el coreógrafo, allá en los años 40. Ya la revolución la sorprendió con más de 30 años. Pero era todo un símbolo de la cubanía, como dicen los cubanos, de la identidad nacional de Cuba. Tengo en mi poder un libro del compañero Miguel Maldonado. Son sus anécdotas y su versión de los hechos ocurridos en Masaya, poco antes y después del triunfo de la revolución. Anécdota y su versión de los hechos. Nos ha mandado también 3 libros adicionales para obsequiarlos, de manera que pueden venir a retirar 3 personas, las 3 primeras que vengan después de las 8 de la mañana. ¿Sí? Ahí preguntan por Arlene, ella los tiene. Y a las 3 primeras personas que vengan, les damos un libro de Miguel Maldonado sobre la insurrección en Masaya y sobre los hechos en Masaya después del triunfo de la revolución. Ayer fue el aniversario del Ministerio de Gobernación. Saludamos a todos los que integran esa institución, migración, bomberos, el sistema penitenciario, las especialidades internas. Ayer van a celebrarlo, creo que el lunes, lo celebran oficialmente con Daniel, por supuesto. Y también estuvo aniversario, esa es la fecha que escogieron ellos como aniversario, la Dirección de Inteligencia del Ejército de Nicaragua, abnegados compañeros que trabajan en silencio y que garantizan con su trabajo que el muro de contención contra la delincuencia y el narcotráfico continúe incólume, entre otras actividades, pues, pero ese es el trabajo de la inteligencia y de la contrainteligencia es sumamente complicado, porque tiene que hacerse calladito, eso no tiene ninguna publicidad, ahí hay verdaderos héroes vivos que han hecho acciones extraordinarias para defender el país y de lo que nunca vamos a saber, quizás cuando ya fallezcan y muchos años después, porque así lo dictan las normas, para proteger la identidad de quienes trabajan con ellos y de las personas que colaboraron con ellos. De manera que un gran saludo a todos los compañeros y las compañeras, empezando por el general Leonel Gutiérrez, otro extraordinario profesional del Ejército de Nicaragua. Felicidades al general Gutiérrez y a todos los compañeros. Cataluña está encendida. En este momento hay una gigantesca manifestación que salió, creo que de 7 puntos. Ya está llegando al centro de la ciudad de Barcelona. El país está prácticamente paralizado, Cataluña, desde que se dictó la espantosa sentencia dictatorial del régimen franquista que desgraciadamente gobierna el Estado español y oprime al pueblo catalán y al pueblo vasco.
eso va para largo, eso no se va a resolver de inmediato, sobre todo porque no hay gobierno en Madrid. Pedro Sánchez apostó a las nuevas elecciones y hay que esperar que hayan nuevas elecciones en el Estado español para saber con quién va a negociar el pueblo catalán las condiciones de la convivencia, si se permanece en el Estado, o de la independencia, si finalmente el empuje del pueblo catalán lo logra. De manera que hay lucha callejera, han habido quemas de vehículos, barricadas, una embestida de la policía salvaje. Hay infiltrados de un partido de extrema derecha llamado Ciudadanos y del Partido Popular, se introducen en las manifestaciones, van incluso con armas o con instrumentos que son exclusivos de las fuerzas represivas del Estado español, y sin embargo los andan ellos, vestidos de civil. Y ellos son los que se infiltran y atacan a los mozos, a la policía catalana y a otras fuerzas represivas para aparentar que son los propios independentistas. Pero bueno, ha habido graves disturbios y una represión desmesurada del Estado español. Y después nos dan lecciones de aquí de democracia y de tolerancia y de que son manifestaciones pacíficas. Aquí hubo acciones armadas, terrorismo puro y duro, quema de compañeros, quema de vivos con los compañeros, quema de cadáveres, torturas a los policías y a sandinistas. Allá no. Pero están echando presos a Raimundo y todo el mundo. Como la persecución que han desatado en Ecuador. Salvaje. Ese Lenín Moreno es aprendiz de dictador, pero está aprendiendo rápido. Pero ahí no le llaman dictadura a los ecuatorianos, ni a Pedro Sánchez le llaman dictador, ¿verdad? Así es la vida. Vamos a comentar ese extraordinario, esa pieza de historia, de dignidad y de oratoria del presidente Daniel Ortega el miércoles pasado. Pero antes algunas cositas. Primero, Daniel Carruiz reportó ayer aquí en Radio La Primerísima una entrevista con la directora del hospital Berta Calderón, el Hospital de la Mujer, que es un hospital de referencia nacional. La directora se llama la doctora Carmen Cruz, y decía la doctora Cruz que diario ingresan al Hospital Berta Calderón entre 5 y 10 mujeres recién diagnosticadas con cáncer. Diario. Este año ya van 350. El cáncer de mayor incidencia, el cervicuterino. Diario se realizan en el Berta Calderón 4 cirugías y muchas más los fines de semana que trabajan jornadas extras. Una gran ventaja que hay ahora es que gracias a la política que ha aplicado el gobierno, ya digamos dotado a hospitales primarios, a hospitales regionales e incluso a centros de salud con equipamiento moderno. Gracias a eso es que ahora se puede detectar con mayor prontitud el cáncer de mama o el cáncer cervicuterino en las mujeres en las propias unidades, las más cercanas a las pacientes. Esto facilita que le salven la vida. Porque antes de que esto ocurriera, de esta política del gobierno sandinista, las mujeres, sobre todo las mujeres del campo, cuando lograban hacerse el chequeo era porque sentían mucho dolor y ya era un estadio muy tardío del desarrollo del cáncer. Ahora hay muchísimas mujeres que se les ha logrado salvar la vida porque se les detectó a tiempo, se les aplicó el tratamiento correspondiente y hoy están con sus familias, pues. O sea, ahí debería de darse la estadística al revés en el Ministerio de Salud, me parece a mí una sugerencia. ¿Cuántas vidas se han salvado por la detección temprana del cáncer en cualquiera de las partes, cervicuterino o de mama o lo que sea? ¿Cuántas vidas se han salvado? Incluso el LINCS, yo no sé si lo sigue desarrollando, el LINCS tiene un programa
de preventivo también que acuda a los centros de trabajo para facilitar el Papa Nicolau y otros exámenes a las mujeres y detectar de manera temprana el cáncer. Pero bueno, se han salvado muchas vidas gracias a ese método preventivo y se les recuerda pues a las mujeres. Acudan a los hospitales apenas encuentren una anomalía en su cuerpo al hospital y la mamografía después de los 40 años. Pero es impresionante esa cifra, 5 a 10 casos diarios. Ayer hubo dos cosas que encierran mucho simbolismo. Uno, hay aquí agentes del FBI y del Servicio Secreto de Estados Unidos ofreciendo un curso de capacitación a oficiales de la Policía Nacional. Y se reunieron con el primer comisionado de la Policía Nacional, Francisco Díaz Madrid, el sancionado, entre comillas, el represaliado, el chantajeado, pues, porque es un chantaje lo que hace Estados Unidos. El FBI y el Servicio Secreto se reunieron con él. Y además están desarrollando un seminario con oficiales de la Policía Nacional. ¿Cómo te quedó el ojo, fulanito? Y lo segundo, el otro, que es muy simbólico también, ayer fue inaugurada la nueva sede de la Embajada de la Federación Rusa en Nicaragua. ¿Y por qué es simbólico? Primero porque es tronco de edificio. No le tiene nada que envidiar al de la Embajada de Estados Unidos. Para cualquiera que salga diciendo babosada, ¿qué dijeron cuando se hizo la Embajada gringa? Que es enorme. Bueno, no tiene nada que envidiarle el edificio de la Federación Rusa. Pero además ellos tienen un protocolo que es muy riguroso y enaltece el valor de la patria, del valor de la patria de los rusos. Y entonces invitaron a autoridades nacionales e izaron por primera vez la bandera de la Federación Rusa en su sede diplomática en una ceremonia especial. Significativo. Hay huelga en las universidades de Costa Rica. Ahí no hay dictadura, sí, no es dictadura. Hay huelga, echaron preso ayer un montón de estudiantes por haberse tomado los edificios, los echaron presos. Las autoridades universitarias fueron cómplices de la Guardia Tica y una vez que estaban en la calle los llegaron a echar presos. Ahí durmieron en la cárcel hoy. Montones de cipotes. Pero además tienen tomadas varias universidades. ¿Cuál es el problema? Carlos Alvarado decidió recortar el presupuesto de las universidades públicas. Mediante su ministra de Hacienda, pero es él, pues. Pero no es dictadura. No. Entonces, esa lucha estudiantil empezó ayer y a saber cuánto va a durar, porque el gobierno de Carlos Alvarado no quiere ser, que ayer sufrió una derrota estrepitosa en Naciones Unidas frente al peor rival que podían perder. A ver, Venezuela le ganó ayer la postulación al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro, le ganó a la democrática Costa Rica un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cómo te quedó el ojo? Es decir, hay 105 países del mundo que no le creen a Estados Unidos y su maquinaria de propaganda que Venezuela sea dictadura o que hay una masiva violación de derechos humanos. No le creen y eligieron a Venezuela como miembro de ese consejo. Costa Rica quedó con 96 votos. ¿Sabes cuál es el flaco consuelo que están buscando los ticos? Bueno, nosotros le arrebatamos 96 votos a Venezuela porque hace 15 días nos postulamos. No, si no se postuló Costa Rica. Los gringos le dijeron que se postulara, que ellos iban a encargarse de conseguir los votos y no pudieron. De manera que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La dictadura de Nicolás Maduro. No es Guaidó, no es el perrito. Bueno, vamos a meter ahora a hablar un poco. Son las 6:49. Vamos a hablar de Carlos Arroyo, de Pedro Arauz, de lo ocurrido el 17 de octubre de 1977, de la ofensiva de octubre, y le ojalá que nos dé tiempo para presentarles algo diferente sobre lo ocurrido en octubre.
hay un pobre hombre llamado Arturo Cruz, que fue embajador de este gobierno 4 años, si mal no recuerdo, en Washington, y después quedó de asesor, ganando muchísimo dinero. Muchísimo, te digo, muchísimo. Tipo $10,000 mensuales. Muchísimo dinero. Mientras mamó la teta, chistón pitillo. Se retiró porque él quería volver a sus clases, además si no perdía la plaza en el INCAE. Ahora resulta un gran opositor. Entonces este pobre hombre habla que el modelo de gobierno del Frente Sandinista se agotó en Nicaragua y que lo que hay es una transición. Esta es la famosa lectura acomodada a tu propia visión o a tu propio deseo, más bien, de un conjunto de individuos que serán tan intelectuales como el caso de Arturo Cruz, que si él es intelectual, entonces yo me llamo Cantinflas, o yo me llamo, qué sé yo, Vladimir Putin, me llamo yo, ¿viste? Si él es intelectual. Pero bueno, dejémoslo. Este pobre hombre dice entonces que el modelo está agotado. Hay una cosa que es cierto, hay algo que está agotado. Lo que se agotó fue la alianza con la gran empresa privada. Esa sí se agotó. Y lo que se derivaba de esa alianza, todas las políticas económicas y más allá, eso sí se agotó. Y no la agotó Daniel, la agotaron los grandes empresarios. Afligidos porque les iba a caer la ley Magnitsky. Entonces rompieron con el gobierno, se lanzaron a la aventura armada de carácter somocista para derrocarlo, fracasaron y hoy están colgados de la brocha. Porque ya los gringos los dejaron colgados y Daniel ya dice, busquen qué hacer. Ese modelo sí está agotado, Arturito. Pero el modelo de gobierno del Frente Sandinista, ¿cómo será que no está agotado? Que continúa teniendo resultados positivos. Y la gente hoy vive mucho mejor que hace 13 años. Y en la medida que el ciudadano viva mejor, ese modelo no se agota. La medida de un modelo es el resultado, no es tu deseo. Y bueno, dice, ni modo, dice, difícil que haya elecciones anticipadas, hay que prepararse para el 2021, la única conclusión inteligente de Arturito Cruz. Hombre, ese baila al son que le toque, hermano. ¿Cómo es que dice? Por la plata baile el perro. Bueno, esta vez le tocó a Arturo Cruz bailar con esa plata. Le pagaron para hacer esa charla y salió con esa verdadera sandez, o sea, para satisfacer a su público, pues el público que lo contrató. Bueno, esta frase es antológica. Daniel, el miércoles. No queremos ser, ni está en nuestras venas, ni corre en nuestra sangre, ser colonia de nadie. Una frase para ponerlas en camiseta, hacer afiche. La repito. No queremos ser, ni está en nuestras venas, ni corre en nuestra sangre, ser colonia de nadie. La frase por sí misma es formidable, pero adquiere mucho mayor valor en el contexto que lo dijo y ante quienes lo dijo. Casi todo el discurso del miércoles, yo diría que todo, iba dirigido fundamentalmente al nuevo representante de la Unión Europea que estaba presentando cartas credenciales. Un español que escuchó con su rostro adusto y que procuraba contener todas sus emociones, así todo serio, ¿me entendés? Y Daniel, mano, es que estuvo brillante. Si algo le agradezco yo
a toda la aventura somocista es que soltó a Daniel. Ya el de Daniel de las amarras con el... ¡Ah! Ya está, ese es Daniel el que conocemos desde entonces, hermano. Entonces ahí Daniel se le fue con todo, sin asco. Pero vamos a ir en el orden, ¿verdad? Porque lo primero que le aborda a los embajadores, ahí eran 11 en total, incluyendo el nuevo embajador de Alemania, el nuevo embajador de Italia, el nuevo embajador de Finlandia, entre los que recuerdo, pues, por ahí estaban. Pero sobre todo la cosa era con el españolito ahí, representante de la Unión Europea y del renegado Borrell. Entonces lo primero que les tira es la historia. Les recuerda qué vinieron a hacer los españoles aquí cuando invadieron, sacar el oro, explotar la gente. El pleito que armaron españoles contra ingleses por el control de Nicaragua por una cosa que se llama la Ruta del Canal. Ya conocemos esa historia, que después se meten los gringos. ¿Ah? Pero quiero contar algunas cosas, dice Daniel, el oro trajo a los expansionistas yanquis. El oro nos impuso a un presidente yanqui, William Walker, esclavista. Y se hizo presidente de Nicaragua y fue reconocido por el gobierno yanqui. Y en su toma de gobierno, ahí estaba el delegado yanqui. Un dato histórico muy importante, muy relevante. Recordemos que vino a ser William Walker aquí y quien lo trajo. Lo trajeron los liberales de León para que les ayudara a vencer a los conservadores de Granada. Se le fue arriba, los derrotó a ambos, puso preso a varios, fusiló a otros, se instaló en el poder. Un aventurero extranjero, un mercenario contratado, y lo reconoce como presidente de Estados Unidos por la virtud de ser norteamericano. Bueno. Entonces después viene lo del canal, donde va contando Daniel lo del canal. Está ahí todo su auditorio, ¿no? Cuenta lo del canal, cuenta que fueron las tropas norteamericanas, los ingenieros civiles del ejército de Estados Unidos, los que hicieron los primeros estudios de la ruta del canal, antes que se hiciera el de Panamá, ¿verdad? Y luego, ¿por qué votan a Zelaya? Porque Zelaya, ustedes saben, andaba coqueteando, sobre todo con ingleses, para hacer el canal, aunque ya los gringos se habían adueñado de la ruta de Panamá después que los franceses fracasan. Entonces Zelaya vuelve a abrir la ruta de negociación con los ingleses y eso le cuesta la presidencia. No tuvo los pantalones para enfrentarse a los gringos, renunció y se fue, ¿verdad? Hasta que Celedón viene y resiste y lo matan. Fíjate bien, después dice, recuerda Daniel esto que es importante, lean ese discurso, analícenlo, coméntenlo, porque es buenísimo, de verdad, lección de historia y de muchas cosas más. Entonces después Daniel narra lo que pasa con Sandino, vuelve a decir algo que ya dijo hace un par de semanas, sobre que lo abrazan a Sandino y después lo matan, es decir, hacen un acuerdo de paz, firman un acuerdo de paz y después lo matan. Por eso no hay que confiar en el enemigo. Nada. Como decía el Che, ni tantito así. Entonces recuerda, Daniel, que después de que Somoza, en mi opinión, bajo las órdenes de los gringos y de los ricos de Nicaragua, los conservadores, instala la tiranía y dice Daniel que fue reconocida por la comunidad internacional. Nunca fue calificada como dictadura, en tanto era una tiranía impuesta, armada y financiada por los gobernantes norteamericanos. Somoza escupía en rueda con todos los gobernantes latinoamericanos, muchos de ellos
dictadores como él, con todos los gobernantes europeos, con los norteamericanos, con todo ellos escupían ruedas. Era parte del concierto democrático. Nunca fue calificado de dictador hasta que la lucha del pueblo de Nicaragua empuja al mundo a volver a ver a Nicaragua y decir qué barbaridad lo que está pasando ahí. Ayudemos al pueblo de Nicaragua hasta ese momento. Y dice Daniel, desgraciadamente la historia todavía se sigue repitiendo. La potencia norteamericana se siente con el derecho de agredir a aquel que no se le subordine. Y es verdad. ¿Cuáles son los pecados de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, de Lula, de Cristina en Argentina? No doblar la cerviz ante los gringos. Ese es el pecado. Todo lo demás es añadidura. Son inventitos que van ahí para justificar medias verdades y mentiras abiertas para justificar la posición yanqui. ¿Ah? Y después relata un poco cuál es la situación del mundo por la ruptura de los consensos internacionales de parte del gobierno de Estados Unidos y que es de vida o muerte lograr un consenso por todo el cambio climático, los problemas de la pobreza mundial, la concentración de la riqueza en unos cuantos, etcétera. Dice Daniel, todo está puesto en cuestión. Las grandes metas que tenemos comprometidas en la lucha contra la pobreza, todo eso está afectado, porque en la medida que las potencias no ayuden, sobre todo la potencia norteamericana, no ayuden a consolidar el multilateralismo, que entiendan que el planeta Tierra no es de ellos y no le pertenece a una sola potencia, que nos pertenece a todos y que las potencias tienen que unir esfuerzos. De Venezuela habló en dos momentos. Y aquí empiezan los balazos para Borrell y toda su gente. Cuando está contando lo de que Walker fue reconocido por Estados Unidos, dice Daniel, esto nos recuerda un hecho que debería de avergonzar a la potencia norteamericana, pero desgraciadamente no existe vergüenza y vemos cómo inventan presidentes. Ahora han inventado un presidente allá en Venezuela, un presidente que no ha sido electo, que fue electo para el Parlamento. Pero el imperio decidió, junto con las potencias europeas, buena parte de las potencias europeas decidieron reconocer como presidente a alguien que no es presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente fue electo y se llama Nicolás Maduro. Y luego, más tarde, dice Daniel, es increíble. La Unión Europea reconociendo a un presidente fantasma en Venezuela, a alguien que fue electo para diputado. Quisiéramos saber cuándo, en qué día, en qué momento se dio la elección de este señor que 50 países, promovido todo por el gobierno yanqui, lo reconocieron. Arrastrada la Unión Europea por el gobierno yanqui en su enloquecimiento a hacer el ridículo de reconocer a alguien que apareció por ahí simplemente por la voluntad de los yanquis. Dice Daniel, ¿cómo quisiéramos nosotros tener con Estados Unidos buenas relaciones de respeto? Y cómo quisiéramos tener buenas relaciones también con la Comunidad Europea. Pero ¿cómo entender que así como Estados Unidos ha marcado el paso, anunciando la aniquilación, la destrucción de la revolución sandinista, de la revolución bolivariana, de la revolución cubana, lo han dicho con toda claridad, la Unión Europea se suma a la política norteamericana. Increíble, perdón, que tenga al frente de la Unión Europea como jefe de política exterior al señor Borrell, Josep Borrell, catalán de nacimiento, pero español de naturaleza. Bueno, dice, yo lo conocí, dice Daniel, en los tiempos en que el señor Borrell era del ala más radical del Partido Socialista Obrero Español. Yo me acuerdo, Borrell se postuló para secretario general del PSOE y era el más radical.
Y después perdió esas elecciones, quedó sepultado en el olvido y lo rescató Pedro Sánchez, pero ya ha girado totalmente a la derecha. Es un hombre de la tendencia de Felipe González, que es lo más perverso que hay en términos ideológicos. Pero bueno, ese es un pobre imbécil mercenario de la política mundial, Felipe González. Dice Daniel, lo conocía él cuando estaba casado con una compañera francesa muy revolucionaria y ahora es increíble escucharlo. El colmo. Y después cuenta, porque es que este Borrell se inventa sus propias películas, ¿me entendés? Y le cuenta, él le ha contado a varios periodistas allá en España, entonces salen con grandes titulares, todos los periodistas, los periódicos monárquicos y alguna televisora también, con grandes titulares. España le dice a Cuba que no quiere ver ni a Daniel, ni a Ortega, ni a Maduro en la visita del rey a La Habana. Daniel no lo dijo así, pero lo digo yo, pues. ¿Y quién anda buscando hablar con el tal reyesito? ¿O con Borrell? ¿Quién anda desvivido por eso? Que hagan su paseíto por Cuba, que lo vean los cubanos, que arreglen lo que tengan que arreglar con ellos y que se vaya. ¿Quién anda buscándolo? Por eso es bueno ver el discurso de Daniel, porque una cosa es lo que él dice, otra cosa es su lenguaje corporal, es genial, porque va uno juntando y sacas conclusiones, pues. Pero son tan vanidosos que creen, ay, avión, pues vino Borrell, avión, pues vino el tal rey. Al rey le rinden pleitesía a los españoles por baboso. Pero aquí, ¿por qué? Si lo que tenemos es desgracia heredada. Bueno, hay una isleta ahí, tal vez viene aquí a ver la isleta que le regaló la Violeta. ¿Te acordás que la Violeta le regaló una isleta al golpeador de mujeres y cazador de especies en peligro de extinción? Juan Carlos, el rey emérito, le dicen. Bueno, es una vergüenza para la comunidad europea tener al frente de la política exterior a un personaje como Borrell. Perdón. O sea, dice Daniel, ¿con qué seriedad se podrá hablar con Borrell? No tiene el mismo tacto. Es alguien que más bien parece enloquecido por la forma en que habla, la forma en que despotrica. Pero increíble, dice. La Unión Europea lo nombró. Yo no sé, advierte Daniel, ¿cómo se podrá promover diálogo con la Unión Europea en esas condiciones? Donde parte de la misma Unión Europea amenaza de agresiones, de sanciones, las llaman sanciones, pero realmente son agresiones. Es como los yanquis. Es una agresión. La sanción se establece bajo un orden jurídico internacional, legal. Y si hay que sancionar, bueno, eso pasa por un procedimiento. Si un Estado considera que hay que sancionar, pero simplemente se les ocurra y ya, golpean, agreden. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Verdad? Esperamos que se puedan dar cambios en lo que son en las normas establecidas para desarrollar diálogo, para desarrollar comunicación respetuosa entre todos los estados, por muy grandes y poderosos que sean unos y por muy pequeños que seamos otros. Y que ahí cuenta, dice que el año pasado recibió una delegación del Parlamento Europeo, pero aquí dijeron una cosa, en la reunión dijeron una cosa y allá fueron a decir otra, totalmente contraria. Dice Daniel, lo que pasa es que andan buscando votos, porque como van elecciones girando a la derecha, creen que consiguen votos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de esto y después entramos al tema de Pere Arauz y Carlos Arroyo. Son las 7:09. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:14. Recuerden que estamos en Facebook Live, en la página Vega Luz. Ahí estamos en Facebook Live, cada audición de Sin Frontera, y luego en YouTube y en la página web pueden encontrar el audio o el video en la sección Sin Frontera del diario digital La Gente. Felicidades a Alejandro Amaru Acuña Páramo. Está de cumpleaños hoy.
Los saludo a su mamá Alejandra, a su abuela Ana, a su bisabuela Juana Sánchez, ahí en el barrio Pancasán, en la ciudad de Masaya. Felicidades, Alejandro. Y felicidades también a Jairo Ulloa, que está cumpliendo años. Lo saludó a su mamá, pero no nos dijo su nombre, su mamá. Se lo preguntamos, pero no nos contestó. Sigo entonces con lo de Daniel. Ya voy terminando. Recuerda después lo de la Corte de la Haya, donde Nicaragua le ganó a Estados Unidos. Y recuerda una vez más, esa sentencia está viva ahí todavía. No se ha extinguido la sentencia. Sépanlo. Y luego viene la frase con la que comencé. Le voy a leer el párrafo completo porque esa frase está extraída de todo lo que él dice. Oigan esto. Como les decía, Nicaragua es un pueblo, una nación que quiere establecer relaciones, desarrollar relaciones, pero que estas relaciones se desarrollen de forma respetuosa. Nosotros no queremos ser colonia. No está en nuestras venas el ser colonia. No corre en nuestra sangre ese deseo de ser colonia. Y creo que no hay ser humano ni pueblo alguno que quiera ser colonizado. Y nosotros lo que pedimos es que nos dejen trabajar. ¿Cuánto sacrificio le ha costado a Nicaragua hasta haber logrado, después de periodos de guerra, de pasar 17 años en la oposición, un partido con una enorme fortaleza que nunca se planteó votar gobierno, destituir gobierno, independientemente de las contradicciones que teníamos? No hay más camino que resolver los problemas entre nosotros y conversando, negociando ahí con los sectores sociales, económicos, campesinos, con quienes podían darse contradicciones por los programas de gobierno de los 3 gobiernos que se instalaron en esos años. Recuerda después lo que ha hecho Nicaragua en estos 13 años. Reducción de pobreza, mejoría sustancial de los índices sociales, la creación del muro de contención al narcotráfico y la delincuencia organizada, los índices de crecimiento económico. Y después dice algo que a mí me llamó poderosamente la atención. No lo voy a interpretar, lo voy a leer tal cual. Y con eso vamos a cerrar, aunque hay más cosas que comentar, pero con esta parte vamos a cerrar. Dice Daniel, mientras Nicaragua desarrollaba esos índices que te cuento, estaba de nuevo planteada la agresión contra Nicaragua. Se organizaron grupos armados desde el año 2007 que nosotros regresamos al gobierno. Y estos grupos armados financiados desde Estados Unidos de Norteamérica y presentados en los medios de comunicación de la Florida, de Estados Unidos y de Nicaragua como patriotas que estaban luchando contra la dictadura. Desde entonces empezó esa agresión que provocó más de 450 muertos y más de 1,000 heridos desde 2007-2008 hasta abril del año pasado. Y luego ya habla de lo ocurrido desde abril para acá. Es interesante las cosas que dice, pero bueno, ya no da tiempo. También anunció que el presupuesto este año va a ser menor al del año pasado, debido a toda la caída de la economía por la causa de la aventura somocista el año pasado. Nicaragua no solo dejó de crecer, sino que retrocedió 3,5% y este año vamos a seguir retrocediendo. La caída se está frenando, ya se frenó, pero no vamos a lograrnos recuperar a tiempo para cerrar un buen año, sino que hasta el próximo año tendremos un crecimiento quizás del 1 o del 1,5%, según el anticipo que ofreció el presidente Daniel Ortega, y ya enderezar la ruta del crecimiento de nuevo. Si se incorporan los grandes empresarios, la velocidad con la cual recuperemos el crecimiento será mayor. Si no se incorporan, de todas maneras habrá crecimiento. Bueno, son las, ¿cuánto? Las 7:19. Bueno,
Creo que es muy importante recordar el contexto y los eventos ocurridos en la muerte de Pedro Arauz Palacio, el comandante Federico, de Carlos Arroyo, de Roger Langrán, de Marta Angélica Quesada y de todos los compañeros que cayeron ese día y los que caen en el ataque al cuartel de Masaya, encabezado por Israel Levite, Constantino Tapia y otros compañeros. O sea, la jornada del 17 de octubre de 1977 tiene un sabor agridulce. Representa la culminación de las acciones ofensivas que inicia el Frente Sandinista con el ataque en San Fabián el 12 de octubre, pero al mismo tiempo la caída de relevantes cuadros del Frente Sandinista, de personas de una trayectoria impecable como Carlos Arroyo, como Pedro Arauz. Fíjate que estaba repasando toda la biografía de todos estos compañeros, de todos los caídos del 17 de octubre. Vuelvo a insistir en un concepto que a mí me parece que es básico, me parece a mí, pues. No es que por ser sandinista sos buena gente. No es que por ser revolucionario sos buena gente, es al revés. Porque sos buena persona, llegás al sandinismo, llegás a la revolución. El requisito de verdad para ser un buen sandinista, un buen revolucionario, es ser buena persona, de buenos sentimientos, generosa, solidaria, vinculada a los problemas de la gente. Y ve esa característica en todos los compañeros, en la biografía de todos los compañeros, no solo los que cayeron ayer, sino en todos los caídos. Vos ves eso como un denominador en todos ellos. La generosidad de Pedro, de la de Carlos Arroyo, la de Israel Levite, para citar solo los ejemplos de ayer, o la de Constantino, Marta Angélica, solo los ejemplos de ayer. Pero así podemos irnos por todo. Carlos Fonseca, imagínate vos. O sea, ese factor es indispensable. Pero tengo la oportunidad de ser portavoz de un testimonio inédito, escrito por una gran compañera, una periodista de muchísimos años de experiencia, militante del Frente Sandinista de aquella época, trabajaba como periodista en el noticiero Suceso que se transmitía en Radio Corporación y al mismo tiempo trabajaba como militante del Frente Sandinista con Carlos Arroyo, con Bayardo Arce, con William Ramírez, entre otros destacados dirigentes de la época. Se trata de Vivian Torres Solís. Saludos, Vivian, y muchas gracias a Vivian por su confianza. Y quiero leer lo que ella cuenta de cómo fue la muerte de Carlos Arroyo. Después nos vamos a ocupar un poquito de Pedro Arauz, porque son las 7:22. Fui testigo de cómo asesinaron a Fermín. Nunca lo escribí. La guardia no supo quién era y le decían el guerrillero desconocido. Pero yo lo reconocí en cuanto cayó de espaldas desde lo alto de la malla a escasos 3 metros de donde yo estaba en aquel momento. ¡Hey!, me dije, ese es Fermín. Ese es Carlos Arroyo. Era el 17 de octubre de 1977, cerca de las 2 de la tarde. Habíamos terminado de trabajar en el noticiero Sucesos en Radio Corporación. Las oficinas estaban en Ciudad Jardín, al oriente de Managua. Incendiario fue el informativo de aquel día, porque transmitimos la represión de la guardia la noche anterior y la madrugada de ese día en Masaya. El grupo de periodistas alistamos los cassettes y las grabadoras mientras planificábamos la cobertura para esa tarde. De pronto escuchamos ta 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 ta. Esos son balazos, gritamos. Y luego el rum 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 de un helicóptero. Asomada a la ventana de la oficina, veo la nave y grité: allá pasa algo, allá hay tiroteo.
Tomé mi grabadora, la encendí y salí en carrera de la sala de redacción. El gordito, José Esteban Quesada Gamero, que en paz descanse, nuestro jefe, gritó: ¡corre, Teatino! El periodista Teatino Santana, mi colega en el noticiero, no la dejé sola. Corrimos por Ciudad Jardín hacia el noreste, con la mirada hacia el cielo, fijándonos en el helicóptero rasante. Llegamos hasta los semáforos de la colonia Tenderí. Seguía la balacera. La gente en la calle corría y gritaba desesperada. «Doñita, ¿qué pasa?», le pregunté a una vecina. «Ay, hija, la guardia va siguiendo a un muchacho y le va disparando allá por el colegio», el maestro Gabriel. Aparecieron varios camiones de la guardia. Eran un montón, con cascos, pecheras, zambrones, granadas, botas, fusiles. Los dirigía el coronel Manzano, jefe de tránsito en Managua, y un capitán Vega. Todos operaban en las instalaciones de la Guardia Nacional, conocidas como la Aviación, donde también estaba la cárcel, donde hoy es la sede de la Policía Nacional en Managua, el complejo Ajax Delgado. Teatino Santana y yo nos metimos en los callejones de la colonia Tenderí para evitar a la guardia y los disparos desde el helicóptero. Llegué a la malla norte del Instituto Maestro Gabriel, detrás de lo que hoy es Cineter, en las cercanías de las oficinas de Links, donde ahora queda Migración. Desde la malla lo vi al guerrillero. Saltó sobre la parte oeste de la malla del colegio de unos 2 metros de altura. Se impulsó con el pie izquierdo en la alambrada y se proyectó al tubo superior, desde donde se agarró y se volantineó hasta adentro. Cayó al patio de pie, arma en mano. Corría y corría, veloz y solo, por el patio de unos 150 metros de extensión. Llegó al otro lado de la malla y de nuevo saltó, cayendo en una callecita del barrio San Luis. Yo corrí pegada a la malla. Los balazos no cesaban. Llegué al tope y lo vi venir de regreso, pues al salir a la callecita del otro lado venían los guardias. Él se metió a una casita de paredes de madera y los guardias dispararon desde afuera, y ahí fue donde dentro de la casa matan a Flor de Lis Robles, una jovencita estudiante que ahí vivía. Hago un paréntesis: Flor de Lis Robles tenía 18 años, acababa de llegar a su casa del Instituto de la Nacional de Comercio, se le conocía en aquella época, hoy es el Manuel Olivares, y se estaba cambiando de ropa en su cuarto. Y en ese momento la guardia dispara indiscriminadamente y la mata. 18 años. Sigue el relato de Vivian. Sale el muchacho de la casita al patio, corre y dispara. La guardia también le vuela bala y me tiré a tierra. Mi grabadora encendida, mirando siempre. No debía perderme nada. Y ahí lo reconocí. Santa madre, si ese es Fermín, ese es Carlos Arroyo. Se regresó y en medio de la balacera se lanza sobre la malla. Salta, pone el pie izquierdo en el cerco y se impulsa hacia arriba. Sujeta el tubo superior y en ese momento se oye de nuevo el ratatatatá de una ametralladora. Le acertaron en la espalda y cae boca arriba. Pero está vivo. Lo veo vivo. Y se acerca, prepotente, el tal capitán Vega. Lo ve que está vivo. El montón de guardias alrededor. Alguien hablaba por radiocomunicador. Ya no se oía el helicóptero. Estoy grabando, mirando la escena. Y Vega levanta el pie izquierdo, calzado de botas negras militares, y se lo coloca en la garganta. Se está ahogando en sangre.
Vega levanta el fusil M16 y le dispara en la cabeza. Luego ráfagas. Lo asesinó a sangre fría. Grité y me solté en llanto, tendida en la tierra de esa callecita. El guardia volteó a verme. Viendo el peligro, mi colega teatino me arrastró hacia atrás y salimos de ahí. Minutos después informábamos en la radio y en eso entró una llamada telefónica para mí. Era el tío Luis, mi responsable clandestino en el FSLN. Y me dice: flaquita, sé que lo reconociste. La guardia no sabe quién es. No digas su nombre. Hay que ganar tiempo. Me ordena. Ese mismo día ya había caído Pedro Arauz cerca de Tipitapa. Más tarde, en otras partes de la ciudad, también golpea a la guardia y también Genoveva y Angélica caen allá por el Cine Cabrera y capturan a varias militantes en la casa de seguridad de donde había salido Carlos Arroyo en Residencial Las Mercedes. A esa casa había llegado Roger Langrán a recogerlo en su carro, en el carro de su propiedad. Salieron alrededor de las 2 de la tarde. En la casa quedaron 3 mujeres militantes entrenadas política y militarmente. Langrán tomó la carretera norte y se dirigió hacia el oeste. Llegó a la colonia Maestro Gabriel, a donde Carlos Arroyo debía instalarse en una nueva casa de seguridad. Carlos descendió del carro y casi al llegar a la vivienda se da cuenta que la casa ya estaba tomada por la guardia y se devolvió. Minutos después, Langrán volvió a pasar por el sitio donde bajó Carlos, como se hacía siempre que se transportaba a un clandestino. Ahí lo encontró y Carlos subió al carro. Enrumban hacia el noreste, pero ya los habían detectado los agentes somocistas. En carros particulares lo siguieron por las calles del barrio Blandón, hoy barrio Costa Rica. Ahí se une el helicóptero y los guardias uniformados. Al día siguiente de la muerte de Carlos Arroyo, el 18 de octubre, llegó a las oficinas de sucesos vociferando el dueño de la radio, Fabio Gadea, pidiendo que le dijera el nombre del guerrillero, porque el coronel Aquiles Aranda se lo estaba exigiendo y señalaba que esa periodista seguro que sabe su nombre. Aquiles Aranda era el vocero de la Guardia Nacional y el censor de la radiodifusión. Yo le respondí: no sé quién es. Así le respondí al energúmeno Fabio Gadea. En 1979 triunfa la revolución. El tal capitán Vega no huyó a tiempo. Fue capturado y juzgado en los tribunales populares antisomocistas. Me llevaron como testigo y fue la única vez que relaté esto. Lo condenaron por asesinato. Cumplió 10 años en la cárcel. Lo sacaron en 1990 y se fue del país. Ese es el relato de Vivian Torres Solís, militante sandinista desde aquellos años, testigo privilegiado de los hechos que culminan con el asesinato de Carlos Arroyo, Carlos Francisco Arroyo Pineda. Extraordinario militante, cuadro estudiantil de primera magnitud, estuvo en Chile, fue a Chile a estudiar, se tuvo que regresar por el golpe contra Allende. Aquí se incorporó totalmente a las tareas del Frente Sandinista. Llegó a ser miembro suplente de la Dirección Nacional, suplente de Pedro Arauz Palacio precisamente, y los dos caen el mismo día. Cosas de la vida, con diferencia de horas. Pedro Arauz hacia el mediodía, en el empalme de Tipitapa. A Pedro lo venían siguiendo desde hacía rato y él no se había percatado. Porque había una cosa que se llamaba el SAC, como me cuenta Vivian Torres, me lo recuerda, es verdad. Yo hasta lo había borrado de mi mente.
El SAC era el servicio anticomunista y era diferente de la oficina de seguridad. La oficina de seguridad era de la guardia. El servicio anticomunista eran como paramilitares, directamente vinculados a la dictadura, pues, pero eran civiles plantados en distintas instituciones, solo usaban carros civiles, iban armados, por supuesto, y se ocupaban del espionaje, de la detección de eventuales casas de seguridad, la identificación de eventuales compañeros militantes del Frente Sandinista, su cacería también. Y no era para echarlos presos, era para matarlos. Estaba quien dirigía el SAC era un tal Emilio Canales, cuya cobertura era subdirector del Instituto de Fomento Nacional, el Infonac, que suponía que era para el fomento de la producción y esas cosas. Entonces, el SAC había detectado las casas de seguridad de Federico, una de ellas en los altos de Masaya. Federico, recordemos, es un hombre nacido en Diriomo, se graduó en Granada de bachiller, se viene a Managua a estudiar ingeniería civil, aquí es reclutado por el Frente Sandinista hacia 1966-67, subordinado a Julio Buitrago, se encarga de hacer incluso hasta escuelas militares en el Frente Estudiantil Revolucionario, ahí en la UNAM, en la Escuela de Ingeniería. Tras la caída de Julio Buitrago, él comienza a tener mayores responsabilidades en el Frente Sandinista. Luego viene la represión salvaje de la Guardia después de la caída de Julio, los combates en Dipina, que también resultan en una derrota militar, y una cacería feroz, que la caída de Leonel Rugama y demás. Entonces, Pedro es designado por Carlos Fonseca y los miembros de la Dirección Nacional en el exterior como el responsable del Frente Sandinista, y ahí inicia la etapa de acumulación de fuerzas en silencio. Pedro Arauz fue su principal ejecutor, con un grupo de compañeros, René Núñez, Bayardo Arce, Carlos Arroyo, entre muchos otros, Oscar Turcio, Ricardo Morales, etcétera. Pero ahí inicia ese periodo. Pedro Arauz es designado para atender León, y en León es Pedro Arauz el que construye la red más importante de colaboradores y de casas de seguridad del Frente Sandinista y de combatientes en aquella época en León. Y es con Pedro Arauz que se inicia el trabajo comunitario del Frente Sandinista, que se hacía sobre todo con estudiantes de la UNAM, estudiantes de medicina que iban a los barrios a atender a las comunidades empobrecidas y sobre todo en Subtiaba. Subtiaba se convierte en el fortín, en el fuerte del Frente Sandinista por la implicación de muchos de sus dirigentes, de los indígenas de Subtiaba, con el Frente Sandinista, empezando por la familia Berbis. Santitos todavía está por ahí, que fue vicealcaldesa de León, una de las primeras que se incorporó. Entonces, a partir de esa articulación, bueno, después cae Oscar Turcio y Ricardo Morales. Ya había tenido Pedro Arauz, Oscar Turcio, Ricardo Morales y otros compañeros tuvieron una reunión con Humberto Ortega, enviado por Carlos Fonseca a Nicaragua después del terremoto. Caen Oscar Turcio y caen Ricardo Morales, ¿verdad? Yo me equivoqué. Pedro Arauz no fue nombrado el responsable en el 70, sino es Oscar Turcio el que asume la dirección. Pedro Arauz asume la dirección una vez que caen Oscar Turcio y Ricardo Morales. Me equivoqué. Corrijo ese error histórico por andar cruzándome las cosas. No. Pedro Arauz es parte del equipo de reconstrucción del frente a partir de la represión del 70, después de la caída de Leonel Rugama, que la encabezan Oscar Turcio y Ricardo Morales una vez que sale de la cárcel. Que Ricardo es parte de ese, Pedro es parte de ese equipo junto con René Núñez, Carlos Arroyo y otros compañeros, Bayardo Arce. Y después, cuando cae Oscar Turcio y Ricardo Morales, la dirección nombra a Pedro Arauz, Carlos Fonseca y otros compañeros como el responsable del Frente Sandinista en Nicaragua. Y él es uno de los que prepara el golpe de la casa de Chema Castillo, junto con Germán Pomares, Tomás Borges y otros compañeros. Son de los que preparan ese ataque, mediante el cual el frente rompe la acumulación de fuerzas en silencio y vuelve a emerger como una fuerza armada, una alternativa política revolucionaria en el Frente Sandinista. Después vinieron acontecimientos dolorosos.
¿verdad? Comienza la división en el frente en 1975. Y es precisamente por esa división en tres tendencias que se rompe la comunicación entre los tres grupos de dirigentes que se habían partido en tres pedazos. Y por eso mismo Pedro Arauz no sabe el 17 de octubre que una de las tendencias, la tendencia insurreccional, la tendencia tercerista, estaba atacando Masaya y San Carlos. Y lo sorprende el ataque en esa casa de seguridad. Sale huyendo solo, lo topan, le tienen una emboscada, un retén, porque ya lo vienen siguiendo. Y ahí Pedro Arauz baja, cuando ve que lo van a capturar, abre fuego, mata a un guardia, pero a él lo acribillan a balazo ahí en ese retén. Pero bueno, esos acontecimientos dolorosos habían provocado el ingreso a Nicaragua de Carlos Fonseca. Porque Carlos Fonseca venía a hacer el puente de comunicación de los dirigentes de afuera con los dirigentes de adentro. Y quería hacer una especie de congresito en la montaña. Por eso viene Carlos Fonseca. Entró hacia febrero, marzo del 76. En abril, mayo aproximadamente, sube a la montaña. Un poco más tarde. Y cae hasta un poco más tarde, como en octubre, septiembre, octubre, sube a la montaña y en noviembre es que caen en Sinica. Ya conocemos esa historia. Pero bueno, lo que quiero decir es que había un problema sobre todo de comunicación de acuerdo a la perspectiva del comandante René Vivas, que vivió en primera persona esos problemas. Recordemos, el comandante René Vivas estaba en la montaña con Carlos Agüero, con Carlos Fonseca. Carlos Agüero se reunió con Carlos Fonseca en Managua, regresa a la montaña a preparar las condiciones para recibir a Carlos Fonseca, lo cual finalmente no ocurre, ¿verdad? Y la muerte de Carlos profundiza y, digamos, hace estallar plenamente la división en el frente, pero la ruptura de comunicación es total. Cada quien por su lado y no hay comunicación entre los dirigentes, ¿verdad? Yo tengo una conversación larga con René sobre todas las circunstancias en que cae Carlos, pero yo solo extraje de esa conversación, algún día les voy a presentar completa esa plática, solo extraje estos 10, 12 minutos donde René explica por qué viene Carlos, qué pasaba con Carlos Fonseca en Nicaragua, con esto de la división, por qué viene él, a qué viene y qué consecuencias tiene en el frente sandinista la caída de Carlos Fonseca. Y además, René hace un ejercicio muy humilde, creo yo, pues, desde el punto de vista revolucionario y con perspectiva a lo que ocurrió, y reconoce el papel no solo beligerante, sino, digamos, el rol fundamental que juega en la ofensiva del Frente Sandinista la tendencia insurreccional o tercerista, y en particular reconoce el papel del general Humberto Ortega. Vamos a escuchar estos 12 minutos, con lo cual cerramos el programa de este viernes. ¿Qué ocurre? Como Carlos pasó después de haber salido liberado por el comando que dirigió Carlos Agüero, se acuestan en los aviones y sacan a Carlos, a Rufo Marín, los que estaban presos. Carlos estuvo en Cuba todo ese periodo, que coincide con lo que nosotros aquí los sandinistas decimos la acumulación de fuerzas en silencio, donde prácticamente la expresión político-militar del FCLN era la montaña. Con todo lo que se pueda decir, bueno o malo de ella, ese era. Es más, tenía todo el peso, aquel lema en la montaña enterraremos el corazón del enemigo. Ahí estaba lo mejor del frente. Entonces, comienzan a venir de Cuba otros compañeros y se comienza a producir algo muy humano. Los de adentro, los que estaban aquí, comienzan a cuestionar directa e indirecta y hasta directamente, hombre, que como nos va a dirigir Carlos Fonseca desde Cuba si no conoce la realidad de este país.
esa discusión es obvio que a un hombre tan inteligente como Carlos no se le iba a pasar por alto. Entonces toma la decisión de venirse a Nicaragua. Y como él apostaba al viejo programa y la vieja estrategia del frente, Carlos no era foquista, no era de que una invasión y vamos a resolver el problema, al revés. Estaba claro que la lucha tomaría su tiempo. Sin embargo, con todos los que yo hablé después, que estuvieron con Carlos en la ciudad, tenían un enorme optimismo en la victoria, que se lo transmitió Carlos. Yo le decía a Leonardo Real Espinales, explícame de dónde sacar vos y Carlos que ya ganamos casi. Pues yo no sé, pero Carlos dice que vamos para Hong. Y te hablo de compañeros aparentemente sencillos, ¿no? Y por supuesto Carlos Agüero. O sea, había una enorme confianza en que el frente avanzaba, en que el frente se fortalecía. Entonces, como de alguna manera se pone a discusión la autoridad de Carlos Fonseca, una barbaridad, pero se puso, que vamos a hacer la historia. Entonces Carlos decide que se haga una especie de primer congreso, enorme. Uno de los problemas nuestros era la clandestinidad, si no nos conocíamos, no nos hablábamos, porque no nos veíamos. No había celulares, no había redes sociales, todo era por correo, o sea, todas las noticias venían súper retrasadas, no había comunicación entre los dirigentes del frente. De ahí, por eso es que el frente se divide en tres tendencias. Para mí se divide no porque no coincidiéramos en la lucha armada, no porque no coincidiéramos en la dictadura, en votar a la dictadura, no porque no coincidiéramos en el programa histórico del FCLN, tampoco. Las diferencias de las tendencias del frente son básicamente de orden táctico militar. ¿Cómo derrotar la vía? Entonces se afianzaron las tres tendencias. La GPP, con su guerra popular prolongada, un poco retomando la línea histórica de lo que había sido el FCLN. Los proletarios, donde parte de la necesidad del movimiento de masas, de los obreros, los campesinos, las movilizaciones, sobre todo del sector de las clases medias y el sector de la clase trabajadora. Y los terceristas más pragmáticos. Para mí era la tendencia más pragmática, es decir, derrotemos a Somoza y después resolvamos las diferencias que podamos tener. Pero por ahora, si el diablo me ayuda, me voy con el diablo. Cosa que no ocurría en la GPP. Y entiendo que ocurría menos con los proletarios. Entonces, bueno, en ese conflicto, todo eso es antes de la muerte de Carlos, pero las contradicciones ya estando, porque la autoridad de Carlos no se cuestionaba aún a ese nivel. Pero sí se comenzaba a decir, bueno, ¿y qué hace este Cuba? ¿Y cómo nos va a dirigir desde Cuba si no conoce lo que está la realidad del país? Está desarraigado en Nicaragua. Y se comienza un poco a decir, bueno, sí, Carlos es Carlos, pero que no nos mande porque está muy largo el escenario nacional. ¿De quién estamos hablando? ¿De Pedro Arauz? De todos los dirigentes del frente, exceptuando los que yo considero así, los que querían, ya claro, casi a nivel de corazón, Carlos Agüero. Eso jamás iban a cuestionar a Carlos Fonseca. Pero de alguna manera toda la dirigencia que estaba aquí, de alguna manera, unos más directos, otros más indirectos, venía visto en aquel momento, si vos querés, estar a una crítica medio justa, pero eso obliga a Carlos, para mí, a tomar una decisión y no hacer como Lenin, que se quedó en Suiza hasta que se aseguró que la revolución bolchevique iba a triunfar. Se viene de Cuba y por las características de él, que era un hombre adicto a transmitir autoridad y a dar ejemplo y a hacer ejemplos de consecuencia, opta por convertirse en un guerrillero que no era. Físicamente Carlos no estaba preparado para soportar eso. Quizá en esos años de juventud no lo dudo, pero ya la edad que vino, las condiciones que vino. La muerte de Carlos profundizó la división. Por supuesto. La muerte de Carlos fue el detonante de la división.
Mientras estuviera Carlos vivo, nadie criticaba, hablaba, cuestionaba, pero hasta ahí nomás. Pero no se oficializaba yo soy tal cosa. La muerte de Carlos encuentra en efecto tres maneras de ver la forma de derrotar la dictadura. Y surgen las tres tendencias que fue clave. Cuba. ¿Quién estuvo en Cuba tanto tiempo? Muerto Carlos. Humberto. Además, Humberto con tremendos méritos. Al general Ortega no se le puede manosear sus méritos históricos. A ver quién era Jaime Huilo para Fidel Castro. El mayor apoyo cubano vino a Duterte. Y eso significaban armas. Entonces, obviamente, adquirieron predominio. Con independencia que también la estrategia de Humberto Ortega, hay que poner nombre y apellido, fue correctísima. Es más, nosotros nos sumamos de hecho a eso al final. Cuando el avión iba a aterrizar en Bonanza y en la costa, no era para tomarnos Bluefield, era para marchar sobre Matagalpa. No era guardar nuestro objetivo. Por supuesto que nos lo iban a pasar llevando en el saco, pero nuestro objetivo era Matagalpa y Managua. Y hasta la unidad del frente para ese momento. Y hasta la unidad del frente. Entonces, o sea que al final, la insurrección se convierte en el programa de las tres tendencias. La que adquirió el mayor predominio fueron la tendencia tercerista. Insisto, no estoy desconociendo el enorme mérito del general Humberto Ortega, porque él es el gran estratega y más pragmático. Es decir, ellos fueron mucho más pragmáticos. Ese pragmatismo chocaba obviamente con cierto, llamémosle, puritanismo que había en la GPP, y no sé, en los proles, que imagino que algo parecido. Entonces la muerte de Carlos, el vacío que queda en la cabeza del FSLN, se llena con tres cabezas. Y salen tres tendencias ya orgánicas. Y otro gran mérito de Fidel Castro es haberlos unido, es que los une. Es muy simple. No hay respaldo cubano si no hay unidad. Primera foto de la dirección es en Cuba, no es en Managua ni en la montaña. Y ya pues prácticamente se convierte en efecto, hay una dirección conjunta, se llamaba, y medio fusionaba así, porque además ya no estaban aislados. Ya Modesto no estaba metido ya en el culo de la montaña. Modesto estaba con ellos. Tomás Borges estaba con ellos. Yo quedé en la montaña porque no había otro, pues, que iba a quedarse. Alguien tenía que estar ahí. Me quedé yo. Pero ya se podían comunicar, podían hablar, podían discutir, podían ponerse de acuerdo. En los 75, 76 era dificilísimo eso, hombre, dificilísimo. Yo me acuerdo cuando Humberto Ortega entró a Nicaragua. 73. En el 73. Fue una hazaña. Vino aquí, estuvo en el Diamante, una casita que yo la alquilé ahí en el Diamante, en Granada. Por las isletas. Sí, hay una bifurcación que va para el Diamante y para Cese. Ahí en un cerrito había una casita. Al pie del Mombacho. Al pie del Mombacho, así era. Ahí sí. Entonces, ¿y quién la alquiló? El papá de Roberto. Ahí cuando se llevó a la familia del papá de Roberto, su señora esposa. Ahí llegaba el ronco. ¿Y por qué fue una hazaña? Coser el frente, mano. Que coser el frente en esa época no era nada. Viene el terremoto. Si el país quedó en escombro, el frente quedó en re-escombro. ¿Cuántas casas de seguridad teníamos? La de León, el Fortín, de los Derby, la casita esa que teníamos ahí en Granada, 2, 3 casas, y los colaboradores dispersos, 0 recursos. Yo conocí a Humberto en la casa. Humberto en esa época, a ver, con todo respeto al general, le teníamos que amarrar los zapatos porque sus brazos no le funcionaban.
O sea, en Cuba hicieron una cosa enorme en la rehabilitación. Los ticos lo dejaron hecho mierda. Y así se vino, en esas condiciones, así, con esas limitaciones. Estuvo aquí, se entrevistó obviamente estaba Óscar, estaba Ricardo, estaba Pedro, lo que había. La casa El Poderoso de los Güembes, que ahí era la casa de seguridad de Óscar Turcio. Entonces sí, ahí tuvo Humberto con Óscar y habló con Ricardo. Estaba también otra casa en Granada donde estaba Leticia. Sí, había otra casa, pero eran 4 cositas. Pues teníamos la de Nandaime, que no sé si Humberto estuvo en la de Nandaime alguna vez. Me imagino que lo han de haber llevado. Y estuvo aquí, Humberto se voló un par de meses y volvió a Cuba. Para mí fue correcto que regresara. Entonces, cuando muere Carlos, no había un segundo al mando, claro. No había en el frente. Entonces nos dividimos. Y más que realmente hubiesen 3 grandes programas distintos. Y después tuvimos, por suerte, la inteligencia natural de obviar en la base, obviar eso. Y a veces actuábamos juntos sin andar pidiendo mucho permiso. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.